Hola, buenos días. Vamos a dar comienzo en la sala 2 del panel de experiencias del Congreso Nacional de Educación de Personas Adultas. En este caso, en este panel, vamos a tratar sobre el ámbito científico-tecnológico de los centros de adultos y para ello vamos a tratar cuatro experiencias muy interesantes en este ámbito. A veces en los centros de adultos los alumnos se asustan por este ámbito porque a veces no consideran que no tienen los conocimientos adecuados para afrontarlo. Pero gracias a este tipo de proyectos, los cuales son participativos y vivenciales, los alumnos consiguen en muchos casos motivarse y desarrollar sus vocaciones científicas. Los proyectos que están seleccionados para este panel de experiencias son la creación de un museo escolar de ciencia y tecnología participativo en un centro educativo, en el Centro Educativo de Formación de Adultos Mercè Rodoreda de Elche, Alicante. Sobre él nos va a hablar José Tomás Pastor Pérez. A continuación, se desarrollará un proyecto que nos lo contará Javier Iñiguez Porras del Centro de Formación de Adultos, el CLOT, de Barcelona, en el cual los alumnos tienen que investigar sobre su entorno natural. El proyecto se llama Diseñando nuestro parque natural y es muy interesante también. A continuación, Ana Gómez, del CEPA Pozuelo de Alarcón, han trabajado en su centro en torno a la tabla periódica de los alimentos, creando una jornada cultural denominada Rodeados de Elementos. Y para finalizar, la última experiencia seleccionada que tendrá lugar en este panel tiene nombre Mujeres Científicas y se ha desarrollado en la Escuela de Adultos Natura de Pineda de Mar de Barcelona, y sobre ella nos van a hablar Mar Montoya y Marisol Escribano. Pues sin más dilación vamos a dar comienzo a la primera de ellas para que no robar mucho tiempo, ya que no tienen demasiado en las explicaciones. Ya sabéis que en el apartado de preguntas y respuestas podéis hacer vuestras preguntas para que al finalizar, si nos sobra un poquito de tiempo, los panelistas puedan desarrollarlas, puedan contestaros vuestras dudas. Entonces comenzaremos como os he comentado, con el Museo Escolar de Ciencia y Tecnología. José Tomás, le voy a dar la palabra, del Centro de Formación de Personas Adultas, Mercè Rodoreda de Elche, de Alicante. Adelante, José. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, daros la bienvenida a esta sala y, bueno, muchas gracias, Olga, muchas gracias a la organización, pues, por permitirnos el poder compartir nuestras experiencias y, nada, encantado de estar con los panelistas en esta sala, bueno, pues grandes compañeros de los cuales siempre se aprende mucho. Voy a compartir la presentación. Vamos a ver, la tenemos por aquí. Comentaros bueno, hablamos del Museo de Ciencia y Tecnología. En realidad, bueno, pues está un poco en el centro del trabajo que hemos venido desarrollando desde el ámbito científico-tecnológico en los últimos años, ¿vale? Y bueno, un poco lo que aparece en el centro, al principio y al final, pues veréis qué nos motivó y en qué estamos ahora mismo. También en 10 minutos no da tiempo a mucho, sino para dar una leve pincelada y, bueno, siempre me tenéis a vuestra disposición el correo que aparecerá al final para que podáis hacerme cualquier consulta o que al final se puedan hacer preguntas más en detalle. Bueno, el Centro de Formación Mercè Rodoreda en el que estamos, pues dentro de lo que es el ámbito de la formación de personas adultas es un centro grande, ¿vale? Digamos que de la Comunidad Valenciana podría ser el segundo o tercer centro más grande de toda la Comunidad Valenciana. 20 profesores, 1.200 alumnos. En los buenos momentos sí que es verdad que ahora mismo pues ha bajado un poco la matriculación y estaríamos alrededor de 1.000. Es decir, no solo la formación básica, sino que damos también una formación complementaria, pues, en idiomas, informática bueno, otras actividades. Todo el trabajo que yo he desarrollado viene determinado y motivado, muy motivado por los proyectos europeos, ¿vale? Estos son los 3 proyectos europeos con los cuales inicié mi andadura en el Mercè Rodoreda, que empecé en el año 2010. Y bueno, pues este último proyecto, que fue el de CASE, fue un proyecto muy ambicioso, con muchos países, y el cual nos llevó un poco a reflexionar sobre las necesidades concretas de la formación de personas adultas, ¿vale? Todo el trabajo desarrollado, pues bueno, lo presentamos a los premios Miguel Hernández y fuimos premiados en el 2015 como mejor centro de formación de personas adultas a nivel nacional, bueno, aparte de otros reconocimientos en congresos y etcétera, ¿no? Digamos, era una orientación, ¿no? Una orientación enfocada a las necesidades de nuestros alumnos.
Bien, una vez te dan un premio, la verdad es que uno está bastante motivado y bueno, pues decide pues seguir por innovando, ¿no? Y lo que innovamos fue un museo escolar de ciencia y tecnología, cuyo elemento y objetivo principal es el desarrollo competencial, ¿vale? Habíamos dado cuenta en los estudios anteriores y por lo que habíamos sido premiados, es que el desarrollo de competencias era fundamental para el desarrollo integral del alumnado, es decir, la parte personal y social, la parte académica y la parte laboral y de emprendimiento del alumnado. Empezamos ese año, pues fijaros, el primer año quizás pues de la calidad de estas que os estoy presentando. El segundo año, mucho mejores. Fijaros, aquí tenemos un túnel de viento que hicieron los alumnos que yo os podría decir que a mí me costaría hacer. Y esto ya es un orgullo para cualquier profesor, el que sus alumnos, y yo en este caso les dije, me habéis superado, ¿vale? Es decir, tenemos alumnos que son una maravilla y son capaces de hacer grandes cosas. Seguíamos con los proyectos europeos y en este caso el de desarrollo del emprendimiento, que fui a Ljubljana, y le dimos una vuelta de tuerca más al proyecto del museo, introduciendo lo que es la parte de organización de emprendimiento, ¿vale? Esto nos permitía el darle sentido a todas las actividades en estas, por ejemplo, que fuimos a dar difusión del proyecto a Valencia, o actividades en las que visitamos museos con la idea de mejorar, ¿no? Es decir, de emprender en la mejora del museo que estamos haciendo. El museo permite, fijaros, antes de empezar con el museo veíamos dinámica, mecánica, electricidad, pero con el museo ya estamos desarrollando todas las competencias y dentro incluso de lo que es el científico tecnológico estamos trabajando 12 áreas, ¿vale? No estamos viendo problemas, pero sí abriendo la mente al conocimiento científico de nuestros alumnos. Además de competencias complementarias, como pueden ser emocionales, personales y laborales. A continuación, otro nuevo proyecto. La verdad es que, bueno, pues ha sido un poco la guía que nos ha llevado a seguir trabajando. Y el proyecto fue Musete, ¿vale? Y que hicimos a lo largo de los cursos 2018 hasta 2020. Y en este ya empezamos a introducir un nuevo elemento que era la inteligencia emocional, ¿vale? Dentro de la formación técnica, ¿de acuerdo? Y bueno, como habéis visto en la imagen anterior, bueno, mejoramos muchas cosas del museo, entre ellos hicimos una visita virtual que está disponible en la página web que habéis visto al principio, mucit.es, ¿vale? Bueno, además mejoramos la parte del museo virtual, bueno, un montón de cosas. El proyecto en el que estamos ahora mismo y que empieza este año es la formación para el éxito académico, personal y laboral en el siglo XXI. Este elemento que introdujimos en la parte anterior, el proyecto anterior, que fue la inteligencia emocional y que tuvo mucho éxito, nos determinó el pasar a ampliar el trabajo que estamos haciendo en el desarrollo, sobre todo personal y social del alumnado. Por supuesto, lo que nos dimos cuenta es que hay elementos que se desarrollan en ámbitos, como son a nivel competencial, que tienen su impacto en nosotros, como puede ser en el académico y en el laboral. Este proyecto europeo se basa en 4 pilares. La inteligencia emocional, os lo comento un poquito rápido porque bueno, ya estoy llegando al final de la presentación en tiempo. Y bueno, pues ahí trabajamos la parte emocional, bueno, esto un poco es muy visual, ¿no? Como el conectar lo que es la parte de razonamiento con la parte emocional, ¿no? El cerebro con el corazón, que se suele decir. Otro elemento también importante que trabajamos y otro pilar fundamental de este proyecto es el mindfulness. Por supuesto, el coaching. Los alumnos en el trabajo de análisis que habíamos hecho anteriormente nos pedían esa orientación, ¿vale? Y esa orientación, bueno, la podíamos haber realizado de muchas formas y bueno, pues a través de todo el trabajo que he venido desarrollando en los años que he trabajado, un poco paréntesis que hice en esta formación de personas adultas en centro, fue en el CEFIRE, fue el coaching, ¿vale? Y vimos que tenía un alto impacto en nuestro alumnado y bueno, ahí estamos en este proyecto llevándolo a la práctica. Y por último, la psicología positiva, ¿vale? En este caso hablo del trabajo de Martin Seligman y bueno, pues todos estos quesitos pues, que trabajamos en el aula. Todo el trabajo que he venido desarrollando, en este caso, este último año, pues bueno, ha sido reconocido por los premios Educabanca, que bueno, pues muy orgulloso porque salieron los premios hace un par de semanas y bueno, en segunda posición, mejor profesor de educación secundaria de España, primero en formación de personas adultas, ¿vale? El único representante
en el grupo de finalistas en estos premios que se conceden, bueno, son como los Goya, ¿no?, de la educación a nivel nacional, calentito que os presento ahí. Compartir por último, pues, todos estos proyectos que he venido desarrollando hasta ahora. El que tengo ahora en marcha es la red de amigos de la formación de personas adultas, ¿vale? Ahí estoy subiendo todos los materiales que me vais pasando de formación de personas adultas y que están a disposición de todo el mundo, ¿vale? En la página web, esta que tenéis aquí, RAFPA, Red de Amigos de Formación de Personas Adultas, podéis acceder a todos los materiales que están subidos y a mandarme las URLs que pueda subir también para poder compartirlo con el resto de compañeros. Y con esto, pues bueno, muy brevemente, por cuestión de tiempo, pues, pero bueno, me tenéis ahí a vuestra disposición en las preguntas que se harán al final y, por supuesto, en mi dirección de correo electrónico. Y nada, muchas gracias por vuestra atención y doy paso al siguiente, cedo la palabra al siguiente panelista. Voy a detener la presentación. Sí, muchas gracias, José. Muy interesante, la verdad, tu experiencia del museo. Ahora vamos a continuar con Javier Íñiguez, que nos ha adentrado con sus alumnos en su entorno natural, ¿no? Entonces les hace investigar sobre el mismo en su proyecto Diseñando nuestro parque natural. Pues nada, Javier, cuando quieras puedes comenzar a explicarnos tu experiencia, la experiencia que ha llevado a cabo tu centro. Muy bien, muchas gracias, Olga. Muchas gracias a compañeros y compañeras que nos estamos viendo aquí en este evento histórico, ilusionante, fantástico, que estamos, creo que todos súper contentos aprendiendo y lo poquito lo que tenemos aquí pues para compartir. Bien, yo en mi caso os mostraré una experiencia que llevo a cabo con alumnos de grado de educación secundaria de GES. Creo que lo veis, ¿verdad? ¿Sí? Vale, correcto, gracias. Bien, que consiste pues, en la contextualización de los aprendizajes de ciencias naturales en un proyecto autónomo que pueden trabajar de forma individual o bien de forma por parejas, de manera que ellos han de localizar y buscar un entorno natural. Os ubico más o menos. De entrada son alumnado pues, de segundo curso de grado de educación secundaria y nosotros habitualmente usamos 2 horas a la semana en este proyecto. Se realiza tanto en el aula de ciencias como en el aula de informática, de forma que vamos complementando, introduciendo los conceptos, digamos, ligados a lo que es propiamente el conocimiento del medio natural, de la vegetación, la geología, etcétera, también con recursos TIC. Y como digo, es un proyecto trimestral, ¿de acuerdo? Como acabo de decir, o individual o por parejas. Grupos muy numerosos a veces no son demasiado eficientes. De forma que el papel del profesor pues, es básicamente orientando, intentar pues, ayudar a momentos que se encallan, etcétera, pero una de las competencias que está clarísimo que tenemos que intentar procurar que los alumnos adquieran pues, sería el tema de esta autonomía, ¿no? De esta autonomía, de la capacidad de aprender a aprender. ¿Qué es lo que pretendemos? Bien, pues básicamente esto, convertir algún paraje de algún lugar del mundo en un parque natural. No tiene por qué ser de su entorno más cercano, puede ser, pues, por ejemplo, pues, un lugar de su país de origen, del lugar donde veranean con su familia, el lugar de origen de su familia, de sus padres, o algún lugar que ellos querrían visitar en un futuro. Entonces, es una primera fase en la que, bueno, vamos a ver qué lugar del planeta pues vamos a estudiar. La única condición es que ese lugar no tiene que ser ya un lugar protegido. Bien, de forma que en este lugar que ellos eligen en un principio, pues han de intentar recopilar el máximo de información sobre este paraje que ahora os detallaré. Y finalmente tienen que dar a conocer los resultados que han obtenido, tanto en formato pues, presentación, en el formato que ellos decidan, y también potenciando pues, las habilidades comunicativas que tienen que de alguna forma defender ante los compañeros. Comienzo un poco diciéndoles que son prácticamente los responsables de medio ambiente de la ONU y tienen que defendernos y convencernos de que aquel lugar que ellos están trabajando
que realmente vale la pena protegerlo, hay que cuidarlo y bueno, pues es digamos que la fase final del proyecto que ahora describo. Bueno, eso es un poquito la guía que paso con las diferentes actividades que tienen que hacer. Una primera fase sería esta, localizar el parque natural. Con ayudas del Google Maps o el Google Earth, pues tienen que ir buscándolo, localizándolo, delimitando un poco el espacio y posteriormente pues las características de este parque natural, es decir, una localización geográfica precisa, cómo se accede desde aquí, si tenemos que ir pues en tal medio de comunicación, tenemos que tomar este avión, etcétera. Definir los límites geográficos del territorio, por tanto aquí hay un poco de integración también de ese conocimiento geográfico, pues no sé, pues hay un valle que lo delimita al sur, la carretera, el mar Mediterráneo, lo que sea. Describir qué características y centros geográficos tiene, pues si tiene, pues es una zona, una isla volcánica, o destaca que hay un valle realmente interesante, etcétera. Y entrando ya más en el punto del conocimiento del medio natural propiamente, pues conocer un poco la geología del territorio, si es una zona, pues ya como digo, volcánica, o si hay un cierto riesgo sísmico. Trabajamos un poco de geología, pues un poco, pues si es una roca, es un territorio, puede ser con rocas sedimentarias predominantemente, etcétera. Por tanto, vamos introduciendo también, pues o voy introduciendo diferentes elementos de conocimiento del medio. Posteriormente, obviamente, también la vegetación. Pues si es un bosque de coníferas, pues hablamos de lo que son las plantas con flores, indicando un poco las características fundamentales, ¿no? Todo esto introduciendo, por supuesto, imágenes y descripciones más o menos breves, por supuesto huyendo de Wikipedia todo lo que se pueda, y por lo mismo pues la fauna predominante, si hay alguna especie que está en peligro de extinción o que vale la pena proteger, y a lo mejor deciden un lugar que es el que van a investigar porque justamente pues resulta pues que hay pues una especie que sabemos que tiene un riesgo y que conviene proteger el hábitat o el entorno en el cual vive esa determinada especie. Y también destacar cuál es el interés ecológico que tiene ese lugar, ¿vale? ¿Por qué lo he elegido? Bueno, aparte de que a lo mejor lo conozco porque es una zona próxima a mi lugar de origen, etcétera, además tiene que tener un interés pues, a nivel paisajístico, de conservación, que vale la pena recomendar su visita, etcétera. Ese sería el segundo apartado, ¿no? Simultáneamente a todo el proceso de elaboración, que como digo ocupa un trimestre, pues bien, tienen que ir elaborando esta presentación. Han de hacerlo en un formato digital, o PowerPoint, un Prezi, o el Slides, como quieran, si quieren elaborar un blog, o Outlook, como quieran. De forma que la fase final del proceso pues es comunicarlo al resto de compañeros, exponerlo y de alguna forma pues hacer esta campaña, ¿no? de difusión que ahora os muestro, que es esta, ¿no? Difundirlo, decir, pues sí, quiero que realmente, o quiero convenceros para que se haga, que constituya un parque natural. Por ejemplo, vamos a hacer unos flyers o un cartel de difusión tipo Canva o tipo cualquier otro tipo de aplicación que puedan utilizar. Incluso una grabación de un anuncio publicitario. En el centro tenemos un espacio que hemos pintado un croma y que puedan salir ellos y hacer pues, un pequeño spot publicitario y que lo puedan difundir. Y finalmente ellos, por supuesto, ya conocen cuáles son los criterios de evaluación y tienen que saber, pues, de alguna forma la cualificación final que tenemos que dar y todo el trabajo final de proceso que implica, pues, entendiendo la evaluación, pues esto, ¿no? Como este proceso de regulación y los diferentes elementos que incluyen. Bien, ejemplos he puesto algunos de lugares, algunos que son cercanos pues, de su lugar, pues alguna persona pues, de Guinea, el lago Tagish está en Rusia, en el Parque Nacional de Buscarán, en Gredos, en Chile, etcétera, ¿vale? Es diverso. Ahora en este momento, justamente en este segundo trimestre, están en elaboración, hemos comenzado hace un par de semanas y ya estamos en la fase de localización y a partir de aquí pues seguimos trabajando en el proyecto. Y bueno, y aquí está. no hay más. Pues muchas gracias. Gracias a ti, Javier, que es muy interesante también esta experiencia. Pues nada, vamos a continuar con la experiencia que ha tenido lugar en el CEPA Pozuelo de Alarcón de Madrid. Es en torno a la tabla periódica de los elementos. La experiencia se llama Rodeada de elementos y nos lo va a contar Ana Gómez. Adelante, Ana. Bueno, pues
Nosotros habitualmente en el CEPA Pozuelo de Alarcón, que es un CEPA muy cerca de Madrid Capital, que tiene una diversidad pues, de enseñanzas, todos los cursos hacemos una jornada cultural. Normalmente los días anteriores a las fiestas, perdón, a las vacaciones de Semana Santa, después de la segunda evaluación, en 3-4 días. Este año, en 2019, era el año declarado por la UNESCO como el año internacional de la tabla periódica de los elementos químicos, porque era su 150 aniversario. Eso nos llevó a organizar en torno a ella pues una jornada cultural que voy a pasar a mostraros, donde pues queríamos que fuera partiendo de una necesidad para abordar ese currículum tan extenso que teníamos y poder trabajar de manera interdisciplinar, como siempre hacemos, para celebrar, como os he dicho, esa efeméride y que nos ha facilitado, que nos ha proporcionado beneficios y sobre todo abre el centro a la comunidad, a otros centros educativos, a un alumnado que aún no está en el centro, que quiere venir, a las familias del alumnado, porque es una jornada de puertas abiertas, tal y como lo planteamos. Aquí un poco os he puesto los objetivos, que como os he dicho ya, pues nos permite desarrollar también unas metodologías activas que ahora os iré diciendo y permite además difundir nuestro trabajo como centro y como comunidad educativa. La metodología que hemos utilizado son metodologías activas, es un aprendizaje basado en proyecto. Aquí os he puesto enlaces donde podéis ver esta jornada. Fundamentalmente las actividades tienen pues mucho de gamificación, de aprendizaje por descubrimiento, las trabajamos durante pues los 2 trimestres anteriores y también hacemos intercambio formativo entre alumnos de distintas enseñanzas de nuestro centro, que es la única manera de que permite que se conozcan mediante estas actividades. Descubrimos que no se conocían entre sí, alumnos, por ejemplo, de formación profesional básica, de taller operativo de discapacidad. La publicamos en la revista, nuestra revista anual, ahí la tenéis en esas páginas, y la publicamos también en EPALE. Entonces, bueno, tenemos un vídeo muy interesante que es el que yo he compartido en nuestro Twitter, que dura 5 minutos, donde resumo todo lo que estoy contando aquí, y también tenemos un breve resumen en nuestra web, que ahí tenéis. Entonces, bueno, pues paso un poco a explicaros. Este es el cartel con el que anunciamos a toda la localidad y a los colegios y a los institutos y a otros centros educativos, a otros CEPAs, donde difundimos las actividades que fueron ni más ni menos que 25. ¿Bien? Y quisimos un poco, nuestro lema fue que la ciencia era cultura y que todos nuestros alumnos pues, perdieran ese miedo que, como ha dicho Olga en la presentación, tienen hacia el ámbito científico-tecnológico. Entonces, en torno pues, a la tabla periódica, organizamos actividades interdisciplinares. Aquí tenéis aquí tenéis el cartel que hicimos para hacer esa difusión con el horario, a qué alumnos iba dirigido, qué profesor y en qué aula se desarrollaba. Hicimos un poco pues, la difusión que apuntabas previamente si querías venir para limitar un poco el aforo. Estas fueron las que organizamos en jornada de mañana y lo mismo en jornada de tarde. O sea, quiero decir que las clases no se paran, nuestros alumnos siguen dando clase, excepto que estas actividades se realizan dentro de nuestra jornada cultural. Las tenéis. Pues bueno, paso ya un poco a iros mostrando paso a paso y con el detalle que me va a permitir esta exposición, las jornadas. Bueno, comenzamos con una exposición inaugural, con una conferencia, con una profesora de la Universidad Carlos III, una charla divulgativa junto con un profesor de la UNED Senior al que prestamos las instalaciones. Introdujimos de una manera muy general, ¿no?, lo que es la tabla periódica y tuvimos pues, un aforo sobre todo del alumnado de más edad. Nos llamó mucho la atención, del que viene a inglés y a informática. Una gincana inclusiva dentro de nuestro proyecto CEPA Incluye. Organizamos un intercambio formativo entre alumnos de formación profesional básica de informática de oficina, que es la nuestra, con taller operativo de discapacidad intelectual y con la asociación Afanias, que es uno de los apoyos externos que nos trae a mucho de nuestro alumnado de discapacidad. También las enseñanzas iniciales dentro de la materia de ciencias colaboraron haciendo estas actividades que aquí veis. Los profesores que las han realizado hicieron también un tabú con la tabla ortográfica de los elementos, un Kahoot en el inglés de enseñanzas para el desarrollo y la participación, una lectura teatralizada con poemas que compusieron nuestros alumnos de taller literario y de iniciales 2 con una música. Y bueno,
y nuestro departamento se embarcó en una escape room con 4 pistas que estuvimos elaborando todo el trimestre y les gustó muchísimo. Mediante 4 pistas muy sencillas tenían que buscar pues, elementos que se habían escapado, ¿vale? De la tabla periódica los tenían que ir encontrando, ir localizando. Ahí tenéis ya cómo van encontrando algunos y al final pues localizar el lugar en el que estaban. Fue todo un reto que yo creo que nos salió bastante bien. Bueno, continuamos con otras actividades de matemáticas en los elementos para hacer cálculos y así un poco conocer por qué están organizados los elementos en esas filas y columnas. Yo os digo que fue también una manera de que los alumnos pues, conocieran y perdieran el miedo a la ciencia y vieran qué es cultura en matemáticas, bueno, en enseñanzas iniciales, como estáis viendo, los más mayores, en lengua, elaborando escritos con la tabla gramatical, formación profesional básica, elaboraron pues una serie de presentaciones que estuvieron toda la semana a disposición de todos los que nos visitaban y también conseguimos hacer un teatro que hicimos nosotros el guión con los alumnos y profesores de la Asociación de Alumnos. Se escapaban los elementos de la tabla periódica, apareció un detector de metales, bueno, muy bien. Ahí los tenéis a Mendeleev, al principio haciendo la presentación. Mendeleev es el padre de la tabla periódica y ahí tenéis a nuestro presidente de la asociación, Santiago, actor con una semejanza y bueno, y para celebrar estos 150 años de historia de la tabla periódica, pues la mitología y la historia de los elementos químicos con todos nuestros alumnos en el ámbito social, con su profesor Antonio, y bueno, con presentaciones que habían hecho ellos y muy acompasados. Este es el nivel 1 de enseñanza secundaria. Hicimos también un taller de ahorro energético de bombillas LED con formación profesional básica de adultos. Aquí los tenéis con un circuito que montaron para medir el ahorro, sobre todo de los elementos semiconductores. Y pues ya casi para finalizar, un pasapalabra con los de español, algo muy sencillito, ahí componiendo pues exactamente cómo están, esa especie de puzzle que llegaron a comprender las necesidades de las plantas, todo en torno, como os digo, a la tabla periódica. Y bueno, pues este es un poco el cartel con el que cerramos, con el que agradecimos a toda la comunidad educativa en ese momento y con el que yo también, pues de alguna manera, quiero cerrar con vosotros. Aquí tenéis la experiencia, la que os digo, de 5 minutos, resumida. Y pues nada más, si tenéis alguna pregunta ahí tenéis mi contacto, o bueno, por el chat, o luego en un ratito. Voy a dejar de compartir pantalla. ¿Dejas, Olga? Por favor. Sí, muy bien. Muchas gracias, Ana. Muy interesante también el proyecto, muy participativo con todos, así que estupendo. Vamos a pasar ahora al último proyecto. Sí, deciros que si queréis participar y hacer preguntas a los panelistas, luego habrá un ratito para que puedan contestar, así que sería interesante también para que pudierais compartir un poco también vuestras opiniones a través del chat. Entonces, nada, bueno, vamos a pasar con la cuarta experiencia, que trata sobre mujeres científicas. Nos la van a explicar Mar Montoya y Marisol Escribano, y es una experiencia también, al igual que las demás, muy interesante en este caso porque también pone en relevancia el papel de la mujer en la ciencia, que muchas veces pues no está muy visible, ¿no? Entonces, a veces tenemos unos alumnos carentes de vocaciones científicas y las mujeres pues más aún, porque no tenemos referentes, ¿no? No tenemos referentes. Entonces, es un proyecto que también va en torno relacionado con el anterior que nos ha contado Ana sobre la tabla periódica de los elementos, pero en este caso, pues aborda un poco también el tema. Así que, sin más dilación, os doy el paso, Marisol, para que nos contéis vuestra experiencia. Hola, buenos días. Soy Mar. Hola, buenos días. Soy Marisol. Y yo, primero de todo, dar buenos días a todos desde la Escuela de Adultos de Pineda de Mar. Y es un placer participar en este primer congreso. Estamos viendo realmente unas experiencias que son muy bonitas, muy chulas, para poder aplicar en cualquiera de nuestras escuelas. Y estamos viendo que se está moviendo algo en la educación de adultos. Queremos que este sea el primer congreso, que cada año podemos hacer uno y podamos enriquecernos unos a otros, que es para lo que ha de servir este congreso. Bueno, empezamos con nuestro proyecto. Como bien sabéis, las mujeres, las niñas, no juegan un papel destacado en las ciencias y en la tecnología,
es un espacio reservado para los hombres. Y el 22 de diciembre de 2015, la Asamblea General de la UNESCO decidió establecer un Día Internacional anual para reconocer este rol crítico. El día escogido fue el 11 de febrero. El fin de este día es lograr el acceso y la participación plena y equitativa en la ciencia para las mujeres y las niñas. Y también lograr la igualdad de género y el empoderamiento de ellas. La ciencia y la igualdad de género son vitales para alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible. En los últimos 15 años, la comunidad internacional ha hecho un gran esfuerzo para inspirar y promover la participación de las mujeres y las niñas en la ciencia. Sin embargo, como en todos los campos, la verdad, las mujeres siguen encontrando obstáculos para desenvolverse en este campo y en otros. La brecha de género en los sectores de la ciencia, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas persiste desde hace años en todo el mundo. A pesar de que la participación de las mujeres en las carreras de grado superior ha ido aumentando enormemente, se encuentra insuficientemente representadas en estos campos. Iniciamos este proyecto para saber la aportación de las mujeres a la ciencia a lo largo de la historia y somos conscientes del desconocimiento general que existe, de la poca representación y el trabajo que han desarrollado en la sombra. Primero de todo, preparamos un cineforum con la película Figuras ocultas, donde se hace evidente el papel que tiene la mujer en estos momentos de la historia. Y también hablamos de cómo ha evolucionado hasta el momento. Creemos que es un documento interesante para abordar el tema. Y en el 2017 convidamos a científicas de la zona para explicar su experiencia en este mundo y enlazando con la celebración del Año Internacional, la tabla periódica de los elementos químicos que se proclamó en el 2019, creemos una tabla muy, muy peculiar. Y ahora os explicará mi compañera Mar. Hola. Hola, bueno, buenos días a todo el mundo. Bueno, os voy a contar un poquito cuál ha sido el desarrollo de este proyecto para ponernos un poquito en cómo lo empezamos el año pasado hasta lo que estamos haciendo este año. Bueno, lo primero que hacemos es exponer al grupo clase, trabajamos con el grupo de YES 2 en concreto, y les proponemos que queremos unir la mujer científica con la tabla periódica, unir estos dos conceptos. A partir de ahí creamos sobre el mes de octubre, hacemos una lluvia de ideas, ¿no?, con los alumnos y empezamos a tomar las primeras decisiones. Es muy importante, ¿no?, que sobre todo saliese del grupo clase, ya que así pues, ellos tomaban su proyecto como suyo, que era lo más importante para nosotros, ¿eh? Nosotros poníamos la idea, evidentemente podíamos ser las guías, pero todas las decisiones tenían que salir del grupo clase. Las primeras cosas que decidimos como grupo, que decidieron como grupo, fue que las mujeres que aparecerían en la tabla periódica serían de cualquier época. Pero iban a tener una peculiaridad. Debería ser que en el nombre de la mujer que iba a ser colocado en la tabla periódica representara el elemento, tuviera las letras, el símbolo del elemento en el cual se colocaría dentro de la tabla periódica. Eso nos llevó un trabajo un poco extra, ya que de científicas hay muchas, pero teníamos que buscar justamente eso, ¿no?, que el nombre en su nombre estuviera representado el símbolo del elemento periódico en la tabla periódica. Durante el mes de noviembre y diciembre, una vez que hemos tomado las decisiones más grandes, que puede ser tanto de dónde si vamos a poner foto, no se van a poner foto, qué tipo de letra se va a colocar, desde la clase de ciencias seguía un poquito en la información que tiene que salir, y durante el mes de noviembre y diciembre se busca dicha información, se buscan las mujeres, y desde la clase de lenguas, en este caso lo escribimos en catalán y lo hacen desde la clase de lengua catalana, se redacta la información que tiene que aparecer y evidentemente pues cualquier expresión y faltas ortográficas, ¿no? Por la cual cosa pues aquí estas dos asignaturas trabajamos conjuntamente. Aproximadamente en el mes de enero ya la información estaba buscada, ya estaba redactada, estaban hechos los cuadrados, ¿no?, porque de hecho era una especie de cuadrado donde íbamos a introducir toda esta información,
y los alumnos se empiezan a montar la tabla, que también ha sido diseñada por ellos y se ha imprimido en unas dimensiones bastante grandes, por 2,60 por 1,40, por lo tanto son unas dimensiones grandes, queríamos que se viera. En el mes de febrero, justamente el día 11, sale la tabla periódica y es la que presentamos pues en este caso a todos y cada uno de los alumnos que forman parte de nuestra escuela, y lo hacemos extensible a toda la población, abriendo la escuela, que siempre está abierta, pero en este caso dejamos puertas abiertas para que pudieran venir a verla, y justamente también se exponen diferentes centros de nuestro pueblo en concreto, ¿no? En institutos que nos la piden y en el centro cívico. Fue muy interesante porque, como habéis oído anteriormente, desde el centro siempre se pide que vengan a hacernos una charla el día 11 de febrero, coincidiendo con el Día de la Niña y de la Mujer Científica, que venga a hacernos una charla o una científica. Y justamente ese año coincidió que una de las personas que habíamos incluido en nuestra tabla periódica, que es la Teresa Alcoberro, vino a hacernos la visita y a darnos una charla científica, en su caso, de su trayectoria. La verdad es que fue muy emocionante para todos los alumnos y para nosotros, ¿no? Que una científica que veían, ¿no? que era de carne y hueso, que es verdad que existen, que es verdad que hacen historia, ¿no? Y que hacen evidentemente una gran labor investigadora, pues nos pudiera contar en directo su experiencia. Esto todo lo llevamos el año pasado, es verdad que nos cogió entre medias pues la pandemia y lo que se tenía que haber extendido un poquito más en el tiempo quedó parado, y la tabla periódica pues quedó colgada en uno de los centros hasta el mes de octubre, que pudimos ir a recogerla. Entonces, este año, cuando empezamos el curso, conocemos al grupo de IES y empezamos en la asignatura de química, se les propone que nos gustaría seguir un poquito con el proyecto. Se les explica lo mismo que os he explicado en este momento a vosotros y proponemos qué podríamos hacer. Y sale la siguiente idea. Lo que estamos haciendo en este momento es, se han creado unos códigos QDR para cada una de las mujeres que aparecen en la tabla periódica, y hemos creado esta página web. No sé si, entiendo que sí que la vais a poder ver. La vemos, Mar. Gracias. Como vamos un poquito bien de tiempo, os voy a dar un paseo, espero que nos moleste. Nada, aquí en esta página web lo que estamos creando, está todavía en creación, es una explicación de lo que se hizo un poquito para ponernos en antecedentes, y a partir de aquí lo que hacemos es explicar también pues lo que vamos a hacer este año, ¿no? Esto es un trabajo que hace el alumnado, diseñan también la página web, hemos cogido Wix con este dominio gratuito como podíamos haber cogido cualquier otro, y ahora lo que estamos haciendo es pasar la información que está en la tabla periódica de cada una de las mujeres, se ha pasado a esta página web. Esta página web es la que está enlazada al QDR con la idea que os contaré enseguida. Y cada alumno lo que ha tenido que hacer es, de las mujeres que han elegido ellos de la tabla periódica, han tenido que leer la información que ya estaba escrita y realizar una pregunta para que se pueda contestar fácilmente. Seguimos perdón, porque ahora se me ha ido, al pasarlo al web, se me ha ido, bueno, os lo vuelvo a presentar, no pasa nada, disculpad, se me ha ido la presentación. Lo que vamos a presentar es desde ese QDR, lo que hemos creado, lo que estamos en ello es, hemos hecho unas fotocopias de cada QDR, se están preparando para distribuirlas por el pueblo con la idea de que formar una pequeña gincana. La gincana evidentemente tiene que ser individual por las condiciones que nos acompañan, sanitarias, y los alumnos en este año están creando un cartel informativo que no podemos presentar pues porque están en proceso creativo todavía, y lo que se está haciendo será ese cartel donde se informa del juego que se les propone a la población en general. Entonces, estos QDR son distribuidos por diferentes partes del pueblo con la idea de que la gente lo pueda leer desde su móvil, acceda a la página web que represente ese código R, responda a la pregunta
así esforzamos un poquito y leemos la información de la mujer científica y damos a conocer como mínimo las mujeres por las que se le pase el QDR, contesten a las preguntas y como último, pues evidentemente eso tiene un suculoso, un poquito un premio, ¿no? Les ofrecemos que vengan a la escuela y estamos preparando unos premios para cada una de las personas que puedan venir con 5 respuestas de diferentes mujeres distribuidas por la población. La verdad que por ahora pues estamos emocionados, ¿no? Por el momento en que estamos viviendo no lo hemos podido realizar pues una gincana como proponían algunos de los alumnos, una gincana pues un poquito más trabajada, pero bastante contentos. Así que muchísimas gracias. Esperemos si tenéis alguna duda o alguna aclaración, pues estaremos encantadas en ayudarlos y muchísimas gracias por escucharnos. Muchas gracias a vosotras, Mar y Marisol. Y bueno, también a todos los demás, porque bajo estas experiencias hay muchísimo trabajo detrás de todos los centros, de los alumnos, de los profesores, y es de agradecer, ¿no? Es de agradecer y nada, a mí me surgió la duda, como todavía queda un poquito de tiempo, me gustaría que me dijerais, la pregunta va dirigida a todos. Claro, todos al final somos profesores de centros de adultos, ¿no? Y vemos estas experiencias tan estupendas y decimos, jolín, pues que me gustaría replicar esta experiencia, llevarla a mi centro. Y bueno, pues si tuvierais que dar un consejo a nosotros como profesores, como docentes, ¿por dónde tendríamos que empezar? Si yo ahora mismo, mañana mismo, quisiera empezar cualquiera de las experiencias que nos habéis comentado, ¿cuáles serían los primeros pasos? Porque a veces pasa que en este tipo de congresos se presentan tantas experiencias tan estupendas que nos encantan, pero luego no sabemos el llevarlo a la práctica, ¿no? Y entonces a mí me gustaría saber que explicarais a todos los asistentes que estamos aquí cómo podríamos hacerlo, ¿vale? Entonces, si os parece, seguimos el mismo orden que hemos utilizado. Si quieres, José, explícanos un poquito cómo piensas que si tuviéramos que crear un museo de ciencia y tecnología, cómo deberíamos empezar. ¿Cómo empezasteis vosotros? Bien. ¿Me oís? Sí. Perfecto. Sí, muy bien. Mira, de hecho ahora mismo una de las cosas que estoy haciendo es un seminario para otro centro que quiere hacer su propio museo y hay detrás, bueno, pues toda una metodología que da para un seminario. Pero es tan sencillo como mañana, cuando lleguéis a clase, bueno, el lunes, decir, vamos a hacer un proyecto. Y el proyecto consiste en que hagáis una pieza que explique una ley científica. Os metéis en internet, les enseñáis piezas que expliquen leyes científicas o inventos de leyes científicas y los alumnos entran ahí, van mirando, le eligen la que gusta y al día siguiente se ponen a trabajar. Lo pueden hacer en casa o en el taller del centro. Muchas de las piezas que tenemos en el centro las han hecho los alumnos en su propia casa. Entonces, de hecho, es la maravilla de la formación de personas adultas, que en secundaria, digamos, tienes que estar detrás del alumno guiándole lo que tiene que hacer, pero es que en adultos los alumnos tienen una capacidad y una madurez que les da la posibilidad de hacer una pieza prácticamente sin el apoyo del profesor. Claro, eso es lo que me ha permitido en 3 años tener un museo de más de 70 piezas, porque cada equipo hace una pieza diferente, ¿no? Entonces, esa es la ventaja. Es tan sencillo como eso, proponérselo a los alumnos y dentro de un mes, cada grupo, porque yo prefiero que trabajen en equipo y tal, para desarrollar las competencias de trabajo en equipo, etcétera, tienes las piezas. O sea, tan sencillo. Por supuesto, hay que dedicarle un poquito más de tiempo si las queréis hacer mejor, pero los alumnos se ponen las pilas y son capaces de hacerlo. Luego, a partir de ahí, ya le puedes añadir un montón de cosas que, bueno, pues daría para, como os decía, para un seminario. Pero es tan sencillo como eso, propóneselo a los alumnos. Porque ¿desde cuánto tiempo lleváis con el museo, José? Pues el museo empezó en el 2015 y fijaros que yo estuve 2015, 2016, 17 y estuve 2 años en el CEFIRE, ¿vale? O sea que prácticamente han sido 3 años. El año pasado nos pilló la pandemia. En 3 años han hecho 70 piezas diferentes, ¿vale? Es decir, más aparte, todo lo que es el referente digital. Es decir, cada pieza tiene, y si entráis dentro de la página web lo podéis ver, un museo, lo que se llama museo virtual. Es decir, cada pieza tiene todos los materiales que el alumno ha trabajado en digital, explicaciones, vídeos, etcétera, ¿vale? Y eso solo en 3 años.
Y eso es porque los alumnos, yo siempre lo digo, es decir, la característica fabulosa de este proyecto es que nos demuestra, y le demuestra sobre todo a los alumnos, que vienen muchas veces y dicen, no, pues soy un fracasado escolar. Pues mirad, ese fracasado escolar ha hecho un museo que es único en el mundo. No hay museo escolar de ciencia y tecnología en el mundo que tenga tantas piezas construidas por los alumnos como lo tiene el del Cerro Dorado. Y eso es así, lo han hecho los propios alumnos. Y son capaces de hacerlos y otros centros que se están apuntando van a ser capaces de hacerlos. Porque los alumnos, aunque fracasaran en su día, no significa que sean menos que los otros. Significa que las circunstancias que tuvieron en aquel día les impidieron terminar los estudios. Pero no significa que sean más tontos, como llaman ellos, que los otros alumnos. Son alumnos con capacidades como para hacer cosas únicas en el mundo. Escuchad lo que os digo, en el mundo. Si alguien me puede corregir, porque yo de todas las conferencias que doy siempre digo esto, todavía no hay nadie que me haya corregido. Mira, pastor, me miran por el apellido. ¿Hay un museo en Suecia o en Estados Unidos con tantas piezas o más que el tuyo? Pues todavía no, ¿vale? Y eso lo han hecho alumnos de formación de personas adultas. Y ese es el valor que tiene este museo. Totalmente, tiene mucho valor y como dices, claro, el aprendizaje en adultos es súper enriquecedor en muchos aspectos. Entonces, algunos vienen del fracaso escolar y gracias a este tipo de proyectos se consiguen enganchar y demostrar todo lo que valen, que es muchísimo. En tu caso, Javier, si quisiéramos hacer un proyecto, replicar tu proyecto, ¿qué pasos crees que deberíamos seguir para poder hacerlo? Sí, pues mira, Olga, te explico un poco de dónde viene el origen, ¿eh? Yo soy biólogo de formación, ¿no? Y entonces, claro, todo lo que es el medio ambiente, la naturaleza, etcétera, pues me apasiona. En la época en la que trabajaba en BUP, hace años, y la ESO, trabajaba en centros de municipios más o menos pequeños de la periferia de Barcelona, que tenía el acceso en un minuto, pues íbamos a un pequeño río o un pequeño bosque. Entonces, de alguna forma, en lugar de explicar, intentaba, en lugar de, venga, vamos a hablar de los seres vivos, no, vamos a ver los seres vivos y vamos a trabajarlos, ¿no? Bien, cuando me incorporé a la formación de adultos, estaba claro que algunas de las, como muy dice Pastor, entonces, José, no podemos replicar aquello mismo que habitualmente esos alumnos que no acaban la ESO, estamos con, bueno, es una falta que nos convenzamos todos que es así, ¿no? Bien, entonces en el campo de la formación de adultos, en mi caso, pensé, si tenemos que trabajar y que tiene que conocer un medio natural, tiene que conocer en algo sobre los seres vivos, sobre la biología, pues que lo aprendan ellos en un proyecto que es suyo. ¿De acuerdo? Que no es que yo les digo, no, vamos a hacer, no, búscate tu proyecto, haz tu proyecto, construye, investiga, lo preparas, me lo explicas, ¿vale? Y entonces, efectivamente, generan un producto particular que no cuesta en absoluto implementarlo. Yo, de hecho, he trabajado en 2 centros de formación de personas adultas y, claro, no he podido ir igualmente al campo porque han sido justamente un municipio que está justo al lado de Barcelona, que es L'Hospitalet, que es muy urbano, y Barcelona, que voy a deciros, ¿no? Por tanto, genera muchas dificultades para poder acercarme a no sé qué sea un parque, etcétera. Con lo cual he pensado que, bueno, vamos a intentar buscar, bueno, pensé en su momento, hace años que lo llevo a cabo, pues buscar algunas herramientas y algunas formas de ese aprendizaje que yo creo que, vamos, no costaría nada implementarlo, ¿no? Y si es en Pineda, que está en Mar y Marisol, que pues está al lado el mar o la sierra al lado, es que sería inmediatamente, ¿no? Sí, totalmente. El aprendizaje con el entorno yo creo que es súper enriquecedor porque aprendes todo lo que te rodea y también lo que tú decías, también en los orígenes, ¿no? Aunque no sea de tu entorno justo, pues también puede ser de tus orígenes, de tu país, de donde vivas, etcétera, ¿no? Y adaptarse en el lugar donde estaba ubicado el centro, sea rural o sea urbano o lo que sea, porque el entorno tiene muchísimas cosas sobre las que aprender. En tu caso, Ana, si quisiéramos llevar a cabo unas jornadas culturales en torno a esta temática de la tabla periódica de los elementos, ya nos has contado un poco cómo surgió la idea, pero ¿cuáles serían los primeros pasos que deberíamos hacer? Pues, a ver, en primer lugar, nosotros decidimos entre todos, ¿se oye bien? Perfectamente, Ana. Entre todo el claustro decidimos ese año, en septiembre, qué se va a trabajar, porque tenemos 2 trimestres por delante. Entonces, hay un acuerdo común. Hay profesores que les puede faltar formación, pues
pero normalmente acompañamos con esa formación pues los profesores que tenemos. En mi caso, en este caso yo tenía muchos recursos didácticos para trabajar desde prácticamente cualquier área. Entonces, hay una formación para acompañar al profesorado y en los departamentos se integra. Y después se consensúa un poco con el alumno, se le transmite y en octubre el profesor diseña la actividad con una plantilla, una ficha que nosotros les damos. Entonces, la recibimos y un poco hacemos desde jefatura como el puzzle. Vemos un poco si hay alguna actividad que está duplicada, si hay algo que está cojo, si encaja en el horario, les definimos un poco el horario y ya está. Hacemos como una especie de filtro pues muy suave. Y a partir de ahí ya empezamos a caminar, a diseñarlas y empezamos en enero ya a hacer la difusión. Con un par de meses con antelación hacemos la difusión ya en el entorno. Es un poco eso. Y sobre todo que permite mejorar la convivencia. Es algo donde trabajamos la cooperación de todo el centro y permite trabajar el currículum de una manera flexible, que es lo deseable, y transversal en educación de adultos. Yo creo que Totalmente. Es un poco, pues, lo que hace que seamos lo que somos. Muy enriquecedor es eso, porque claro, como los centros de adultos son tan diversos, el perfil del alumnado es tan diverso, pues es muy importante que entre todos participen, ¿no?, en este tipo de proyectos. Es súper enriquecedor el aprendizaje, mucho más allá de los conocimientos que se aprendan, que también lo son, pero el aprenderlo en conjunto es una cosa súper enriquecedora. Y ya por último, Marisol, Mar, si quisiéramos hacer un proyecto parecido al vuestro, ¿por dónde empezaríamos? ¿Hablo yo, Marisol? ¿Estoy aquí? Bueno, me pongo aquí a hablar. Bueno, pues mira, yo sigo un poquito la línea de Javier. Lo más importante es siempre hacer que el centro del aprendizaje sea el alumno, ¿no? Que sea el alumno que vaya guiando su propio aprendizaje y nosotros estemos alrededor, evidentemente, con los conocimientos que tenemos en su apoyo. Así casi se puede garantizar el éxito de cualquiera de los proyectos que se presentan. En nuestro caso es un proyecto que empieza desde una tabla periódica y unas mujeres, ¿no?, científicas, que podemos ir variando esa tabla periódica y poner las mujeres que creamos convenientes, porque hay muchas para elegir, necesitamos varias tablas periódicas. Eso es importante que los alumnos se den cuenta, ¿no?, de que hay muchas. Y nosotros es verdad que hemos centrado mucho nuestro proyecto en el tema del día 11 de febrero, ¿no?, en ensaltar el papel de la mujer en la ciencia. Y bueno, yo siempre empiezo con la misma frase y me da mucha pena decir esto, pero digo, ya es triste tener que tener un día. Chicas y chicos, digo, ya es triste tener un día, que nos tenga que poner un día para darnos un poco en evidencia de lo que somos. Así que vamos a aprovechar, ya que nos lo han puesto, lo vamos a aprovechar. Y vamos, yo también le he dicho en el chat que seguro que hemos puesto aquí 4 experiencias que he quedado, bueno, encantadísima con las 3 que han compartido los compañeros, pero es que estoy segurísima que hay muchísimas más de todas las escuelas que hacen paralelas y que hacen de la educación de adultos un campo, bueno, maravilloso, en experiencias y en formas de trabajar. Así que bueno, agradeceros en el alma, y aprovecho la última frase, es la oportunidad que nos habéis dado a todas las educaciones, ¿no?, todas las escuelas de adultos, y en poner en auge la educación, ¿no?, en la voz de todos, vamos. Totalmente, sí, gracias a vosotros por compartirlo. Y como dice Esmar, totalmente de acuerdo. Hay muchísimas experiencias que se llevan a cabo en los centros de adultos que a veces no se visibilizan, pues porque a lo mejor pues cada uno se dedica a hacer su experiencia maravillosa, pero no la pone en comunicación a su entorno. Y es verdad que es una pena porque de todo esto aprendemos muchísimo todos con ellas. Entonces, por eso es tan importante ese tipo de eventos, de congresos, porque ponen en valor a la educación de adultos y también nos dan a conocer personas que a lo mejor no conocíamos, otras comunidades, de la nuestra propia, y proyectos que quizá pues podemos replicar o adaptar o de alguna manera, ¿no? Entonces, sí, yo creo que es una oportunidad muy, muy interesante la que estamos teniendo todos en compartir, ¿no?, de este congreso. Y dadas las circunstancias, pues aquí de manera virtual que estamos haciéndolo, pues adaptándonos a los nuevos tiempos. Marisol. Sí, yo quiero comentar una cosita. Sí. Yo pienso que es importantísimo estos espacios para compartir, porque yo recuerdo cuando en los inicios de las escuelas de adultos éramos como pequeñas setas, ¿no? Cada uno trabajaba en su población y no había relación con el resto. Y pienso que es importantísimo el podernos encontrar físicamente, virtualmente, para
para explicar los problemas, porque pensamos que a veces los problemas son nuestros y vemos que son problemas generales y problemas que se pueden solucionar rápidamente porque el hablarlo hace que todo lo compartido se pueda solucionar más rápidamente y ver que somos un ámbito súper enriquecedor porque estamos hablando con personas adultas que tienen historias de vida, las que podemos aprender todos muchísimo. Y creo que hacer un proyecto es tener primero nosotros ganas de hacerlo. Y con la ayuda de todos los alumnos hacemos un recorrido genial. Es muy fácil. Yo pienso que es fácil trabajar con ellos. Darle oportunidad y tener ganas. Sobre todo, primero nosotros tener ganas de hacerlo, de activar cualquier cosa que hagamos, sale adelante, creo, ¿eh? Y muchas gracias. Estoy encantadísima, ¿verdad? Gracias a vosotros. Pues nada, ya sabéis que esta sala de experiencias la 2 del ámbito científico se está acabando porque va a dar lugar en esta misma sala, a los que estéis conectados, va a tener lugar la sala 8, que es de proyectos europeos. Y nada, y nos quedan 2 minutitos. Si, ya que habéis hablado las últimas, Mar y Marisol, si que os queréis despedir, José, Javier, Ana, y decir unas últimas palabras de despedida, y si no, pues cerramos ya. Nada, pues eso, muchas gracias por la oportunidad y todo el esfuerzo, porque parece que eso nunca se ve, pero detrás del trabajo, y bueno, esto que parece tan sencillo, hay un gran trabajo, y a la organización, a todos los que habéis sido los organizadores, pues muchas gracias por ese trabajo tan importante, comentaba mi compañera, el compartir, ¿no? El compartir experiencias y enriquecernos todos de ese trabajo. He puesto en el chat, ¿vale? Porque a esa pregunta que me habías hecho, ¿cómo hacer el museo? Creé en su día lo que es la red española de museos escolares de ciencia y tecnología y he puesto el enlace donde, bueno, pues en esa página remeci.es está toda la información, ¿vale? Está ahí en el chat para aquellos que estéis interesados y bueno, incluso también comentar que ya tengo 3 personas que han entrado en RAFA, la red de amigos de la formación de personas adultas, a los cuales, bueno, pues agradezco ese interés y, bueno, pues mantendré informados, pues sobre todo para la creación de ese repositorio en el que podamos compartir, no en momentos puntuales como este, sino ya de forma extendida en el tiempo todo el trabajo que hacemos en los centros de formación de personas adultas. Muchas gracias. Estupendo, José. Y hasta siempre. Muchísimas gracias. Javier, Ana, bueno, ¿queréis decir últimas palabras? Pues muchas gracias a todos y bueno, esperemos que el año que viene podamos tener la segunda edición de este congreso. Adiós. Ojalá sea así, ojalá sea así. Ana. Lo mismo, hasta el año que viene. Yo creo que ya tenemos la carretera y al año que viene conducimos ya más por ella. Nada. Muchísimas gracias a todos. Los proyectos son estupendos. Gracias también a los asistentes por verlo y efectivamente a ver si el año que viene surge el 2, el Congreso Nacional 2, la segunda edición y compartimos otras muchas experiencias que seguro que también nos enriquecen mucho.